Muy buenas de nuevo, ¿cómo van esos negocios? ¿Cómo van las inversiones? ¿Qué tal los últimos vídeos de análisis? ¿Os están gustando? ¿Tenéis alguna duda, alguna sugerencia? Ya sabéis que estamos abiertos, bueno, pues a cualquier tipo de crítica o sugerencia o, bueno, la opinión de cada uno. Tenéis ahí abajo para dejar los comentarios. Hoy vamos a analizar índices de referencia, bueno, pues de la bolsa española, el IBEX 35, bolsa americana. Quería ver el Dow Jones y quería ver el Nasdaq, puesto que ha roto máximos históricos, y el DAX 30 de la bolsa alemana, para, bueno, pues así tener un poco una visión, pues, de tanto de un par de índices europeos y un par de índices americanos. El S&P 500, el gráfico es muy parecido al del Dow Jones, entonces, bueno, por eso he metido el Nasdaq, puesto que, como he dicho, ha roto máximos históricos hace unos días, y, bueno, pues ver la estructura que lleva. Sin más, pasamos a los gráficos y vamos con lo nuestro. Vale, pues aquí tenemos el gráfico del DAX 30, índice de la bolsa alemana, índice de referencia de la bolsa alemana. Como veis, bueno, pues el rebote tras la fuerte caída que, bueno, vamos a decir que se produjo con la pandemia del coronavirus, varios huecos que tenía a la baja, ¿no? Varios huecos bajistas que ha ido cubriendo. Solo ha dejado sin cubrir el hueco inicial en la zona de los 13.300, 13.400 puntos, y veremos a ver si se dispone también a taparlo o no. Desde luego, bueno, pues tiene ya un canal alcista, tiene uno, digamos, más acelerado, que sería este. No me extrañaría verlo romperlo, pero bueno, la verdad que la subida ha cogido fuerza, va acelerada, y tampoco sería descartable bueno, pues que apoye otra vez en esta zona, ¿vale? O en la zona de la media de 133 sesiones, puesto que ha vuelto a cerrar por encima de la misma. Pero, no sé, la media de 133 nos sigue mostrando pendiente bajista, con lo cual no me termino de fiar. Subidas tan vertiginosas y tan rápidas son más señal bueno, pues de volatilidad que de mercado sano, pero es verdad que la caída, al ser tan rápida y tan fuerte, pues bueno, la respuesta ha sido de la misma manera. La media de 55 acompaña ya a la tendencia alcista de corto plazo o de ultra corto plazo, ¿vale? Se nos ha girado al alza la media, no obstante se mantiene por debajo de la media de 133 sesiones. Hay que esperar, bueno, pues sesiones y tiempo para que bueno, veamos si realmente la media se va a colocar por encima de la de 133 sesiones, o de lo contrario vamos a asistir a más caídas o, bueno, retesteo de zonas o visitas a soporte. Huecos al alza que fue dejando durante la subida, ha dejado este sin tapar. Ese, como le veis, vamos a decir que la ha tapado, aunque realmente no ha llegado a tocar el precio. Entonces, bueno, esta zona, la verdad que me tiene mosca. Es decir, no sé si no es una zona que finalmente terminará por visitar de nuevo. Si tiramos un FIBO, ¿vale? Desde de todo el rebote, tenemos zona del 61.8, que coincide con ese hueco que estábamos hablando. Tenemos zona del 38.2 en los 11.150 puntos, zona que considero bueno, pues de primer soporte. Ahora vemos a ver si podemos sacar alguno más cerca, pero zona de primer soporte. ¿Por qué? Puesto que tenemos primero el retroceso de Fibonacci del 38,2%, y además aquí nos viene la media de 55 sesiones, con lo cual, vale, zona a controlar, coincidente además con, vamos a decir, la línea de tendencia que estamos marcando, zona que pienso que va a visitar en el corto plazo. Indicadores, fijarnos en el estocástico lento, vamos, tendencia alcista, con el rebote además tras el descanso del estocástico más rápido, el que utilizamos de 14 sesiones. Si no conocéis los indicadores que usamos, podéis ver el curso de bolsa, ahí tenemos, bueno, pues explicado los indicadores que utilizamos y la manera de usarlos y de configurarlos y de verlos. De todas maneras, como venía diciendo, podemos estar asistiendo simplemente a un descanso del estocástico rápido, ¿vale? Con lo cual, a vigilar. Lo ideal hubiera sido que el lento nos hubiera alcanzado zona de sobrecompra, es decir, que nos hubiera mostrado que hay fuerza en el movimiento. Pero, no obstante, como decimos, mantiene la tendencia alcista. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, si viene un descanso en el precio, si hay apoyos en la zona de soporte y entra de nuevo capital, o de lo contrario, se castiga más al índice. Cuidado con la posible formación en un futuro, no vamos a ser adivinos, pero
podría formarse aquí una estructura de hombro, cabeza, hombro, así que mucho cuidado, vigilad la zona de soporte, ¿vale? Tenedla en cuenta. Y no obstante, al igual que tiramos este FIBO, si yo os le pongo al revés, no le voy a cambiar, bueno, sí, le voy a poner simplemente así, ¿vale? Para que veáis que se ha cerrado ya por encima de 61.8. La teoría de Fibonacci nos dice que una vez que se retrocede por encima de la zona del 61.8, lo lógico es recuperar el valor inicial, es decir, que se retrocediera toda la onda. Decíamos que el Nasdaq sí que ha completado ya, bueno, pues una onda alcista que ha superado máximos históricos. Entonces, bueno, vamos a ver si Europa va por detrás. Europa, en concreto el DAX, porque después veremos el IBEX y no tiene nada que ver con este tipo de gráficos. RSI ha visitado zona de los 70, 70 y pico puntos, no ha llegado a los 80, es decir, no ha alcanzado la zona de sobrecompra. Lo ideal sería que viéramos más fuerza en el movimiento, puesto que venimos de un movimiento a la baja muy brusco y muy drástico. MACD cortado a la baja, por encima de 0 aún, es decir, está en terreno positivo, pero cortado a la baja. Entonces, vigilar los indicadores y ver qué nos va diciendo el precio. Como decía, por buscar una zona de más corto plazo, si cogemos esta última onda que tenemos aquí, el precio ha visitado zonas por debajo del 38.2 de esta última onda al alza, pero los cierres están por encima, entonces quizás cierres por debajo de esta zona del 38.2 aceleren las caídas. ¿Por qué? Porque además se situaría por debajo de la zona de la media de 133 sesiones. En corto plazo, zona a vigilar, o bueno, pues niveles que no nos gustaría ver perder a cierres diarios, pues la zona de los 11.850 puntos, por ahí, por ver un poco una zona de más corto plazo y bueno, pues tenerle vigilado para a lo mejor intentar dilucidar si estamos ante una nueva corrección o bueno, descanso en el precio controlada, o si de lo contrario, pues bueno, acelera las caídas. Fijaros que la zona de el 61.8, ¿vale? De esta última onda coincide si proyectáramos esta caída, es decir, si quiere hacer una onda plana similar o del 100%, es decir, equivalente a la onda inicial, una ABC, ¿vale? En corrección, fijaros que coincide con la zona del 61.8 y la zona que marcábamos de soporte con la media de 55 sesiones, con lo cual soporte muy importante estos niveles que hemos marcado y que deberían ser respetados, es decir, la ruptura de esta estructura alcista probablemente no desencadenaría nada bueno para el DAX. Entonces, bueno, hasta ahí el análisis del DAX. Si vemos el gráfico del Nasdaq, como decíamos, pues bueno, ha roto máximos históricos, se ha posicionado por encima de sus máximos previos y como veis, pues bueno, nada que ver con la estructura del DAX. Si vemos después la del IBEX, vais a ver que, bueno, pues totalmente diferente. La corrección lleva incluso menos fuerza que la posterior subida. A vigilar, pues que no queramos formar una estructura de doble techo en esta zona. Es decir, sí, hemos superado máximos históricos por muy poquito, tenemos muy pocas velas que cierren por encima de la zona, entonces, bueno, pues controlad que no se dé ahí una estructura de doble techo. El MACD en ningún momento nos muestra divergencia, es decir, si yo miro en esta zona los máximos donde estaba el MACD, en estos máximos, ¿vale? Le tengo por encima, entonces, bueno, no hay divergencia. Los indicadores, como veis, lo que comentábamos del DAX, que le pedíamos fuerza al estocástico lento, veis como ahí también se meten sobre compra, con lo cual lo lógico, después lo que haga el índice no lo sabemos, esto es bolsa, pero lo lógico es, una vez que tenemos demostrada fuerza por el estocástico lento, lo ideal sería ver una corrección del estocástico rápido, que el lento no pierda mucha fuerza, es decir, que se mantenga en niveles por encima de los 50 puntos, cosas así, y ahí nos estaría marcando a lo mejor la posible entrada si queremos añadir posiciones en el Nasdaq o especular con futuros, pues ahí nos daría a lo mejor la posible entrada. Si trazamos el FIBO de toda la onda al alza, tenemos como niveles el 38.2, que nos coincidiría ahora mismo con la media de 133 sesiones, ¿vale? Zona de soporte a vigilar. Ya sabéis que nos gusta darle un poco de margen a las zonas, ante todo en este caso que tenemos ahí la curva de la media de 133, es decir, para mí la zona relevante son los 8.600 puntos por esos niveles. Eso como zona de soporte para el Nasdaq. A la vez, si trazamos una línea de tendencia, vemos que en esta zona, ahí, esa fue rota. Esta ya ha sido rota también. Entonces, si intentamos buscar
un retroceso de Fibonacci desde estos niveles, es decir, rota esa onda, verla como una nueva onda al alza, esta que se ha formado aquí, ¿vale? Que todavía estaría respetando el propio canal, ahí le tenéis, ¿vale? Nos daría el 38.2 en la zona de rebote, ¿vale? La zona que digamos ha rebotado. Coincidente, si nos fijamos, el 61.8 muy cerca de la media de 55 sesiones, que va a seguir al alza, y la media de 133 que seguramente refuerce este nivel. Por eso, si marcábamos los 8.600, tenemos también los 8.940, estos niveles, 8.920, como también zona de soporte pues de corto plazo. No me gustaría ver perder estos niveles. Sí, hemos dicho que tenemos un 61.8, hemos dicho que tenemos un 50, pero la subida es tan vertiginosa que parece todo una propia onda. Entonces, la pérdida de estos niveles a mí no me gustaría verla. ¿Que puede apoyar en el 61.8? Por supuesto, pero en este sentido creo que ya la corrección sería demasiado brusca, sería demasiado fuerte. Zona importante pues estos niveles que marcamos. RSI no ha alcanzado la zona de sobrecompra, el RSI sí que nos muestra una divergencia en estos máximos, ¿vale? Esos máximos marcaron esta, por supuesto es más fuerte, pero bueno, estos máximos nos marcaron estos niveles y sin embargo ahora el RSI no ha alcanzado esos niveles de sobrecompra. Entonces, bueno, por ahora expectantes, ver si se superan máximos, se acompaña el RSI o vuelve a generar una divergencia como pasó en estos niveles, ¿vale? Porque nos estaría alertando de que, bueno, pues entonces puede venir una nueva onda a la baja. El MACD, como veis, está renqueante en esta zona, ha provocado un fallo, pero no ha terminado de rebotar y finalmente se ha cortado a la baja. Entonces vamos a ver si no hay superación de máximos, si el precio, bueno, pues poco a poco se mueve hacia estos niveles o de lo contrario se aceleran las caídas y bueno, pues estamos ante otro tipo de movimiento bajista. Y frente al SP500, pues bueno, ha conseguido situarse por encima, puesto que el SP500 no ha llegado a romper máximos históricos. Si entramos aquí en los índices, no lo veis porque estoy yo, pero bueno, es por enseñaroslo, el SP500 no ha alcanzado los máximos históricos, ha quedado a las puertas del hueco inicial bajista, como idéntico al gráfico que enseñábamos del DAX. El Dow Jones, sin embargo, tiene una figura ahí que, bueno, por ahora me gusta poco, a ver si lo cierra o no, pero ahí ha dejado una isla bajista. Isla bajista se considera cuando ha habido un hueco inicial al alza, se cotiza por encima de ese hueco, pero después se genera un hueco en la misma zona a la baja. Eso es una isla bajista, esa zona de precios está sin tocar, está sin negociar. Entonces, bueno, las islas bajistas suelen ser niveles que provocan movimientos fuertes a la baja y que cuesta recuperar esos niveles. Entonces, a vigilar el Dow Jones porque, bueno, pues puede acelerar las caídas. Y si acelerara las caídas el Dow Jones, pues bueno, la bolsa americana me imagino que el Nasdaq también sufriría. En el propio gráfico, niveles de soporte y resistencia, si trazamos todo el Fibonacci desde estos niveles, tenemos lo mismo, es decir, si yo trazo una línea de tendencia desde los mínimos, ¿vale? Coincide casi con el Fibo que he marcado, estaría ya rota al alza, a la baja, perdón. Entonces, si yo le marco otra línea de tendencia por aquí, ¿vale? Como segundo impulso, vamos a llamarle, o como un nuevo impulso a esta línea, ¿vale? Pues la zona de la media de 55 sesiones coincide exactamente con esa línea de tendencia. Entonces, para mí relevante la información o, bueno, los niveles que nos estén marcando la media de 55 sesiones, puesto que la media nos va a estar haciendo de soporte dinámico, es decir, se va a ir moviendo con el precio. A la vez, lo que comentábamos y trazamos los Fibos, este nivel me gusta como soporte inicial, como retroceso del 50% y porque además ahí tenemos la curva de la media de 55 sesiones. Entonces, soporte, me gusta este nivel, ¿vale? Como soporte. La corrección sería fuerte, pero bueno, si os fijáis, las últimas correcciones en el Dow Jones han sido así, han sido drásticas, movimiento fuerte y se restablecen al alza. Ahora va a pasar lo mismo, no lo sabemos. Desde luego el estocástico lento no se ha metido en zona de sobrecompra, es decir, no está mostrando, digamos, fuerza alcista. El estocástico lento, el estocástico rápido, el estocástico de 14 sesiones sí que ha visitado ya niveles de sobrecompra, entonces vamos a ver que ahora no caiga hasta esos niveles, o si cae, que el estocástico lento,
¿vale? El que tenemos en negro se mantenga por encima de los niveles de 50 y a la vez, pues al igual que en los otros índices, el MACD cortado a la baja no tiene divergencia pese a la onda tan alcista que han marcado en estos puntos, y el RSI, si nos fijamos, pues no ha conseguido situarse en niveles de sobrecompra. Sí que es verdad que se ha situado por encima del nivel de 70, es decir, hay fuerza, pero bueno, no ha conseguido meterse en niveles de sobrecompra. Vamos a ver si hay una nueva corrección más lenta, más floja, y se alcanzan esos niveles, o de lo contrario, pues bueno, se desarrolla este movimiento a la baja visitando la zona que ha actuado en estos puntos como soporte, y que ahora además vendría acompañada del retroceso del 50% y la curva de la media de 55 sesiones. Si miramos por establecer a lo mejor un nivel de soporte, claro, de más corto plazo, pues nos encontramos con la zona de rebote, el 38.2, y si ajustáramos más todavía, si cogiéramos incluso desde estos niveles, ¿vale? El 61.8 podría ser también buena zona a utilizar. ¿Por qué? Porque va a coincidir muy cerca de la línea de tendencia, 61.8 de esta última onda, estoy hablando. Igual voy yo muy rápido, ¿vale? El 61.8 de esta última zona, fijaros, coincidiría con la media, coincidiría con el canal de tendencia. Entonces, bueno, pues nivel a vigilar. Pérdida de estos niveles creo que indudablemente nos llevarían a visitar estos niveles. No quería trazar esta línea de tendencia aún porque el precio, la verdad, que aún ha desarrollado un poco movimiento a la baja, pero bueno, si queremos vigilar también esa línea de tendencia, pues ahí la tenemos. Y el IBEX, vamos con nuestro IBEX, índice de referencia de la bolsa española, pues como os he dicho, no tiene nada que ver con el resto de índices que estamos analizando. Fijaros la caída, ¿vale? La fuerza y la potencia de la caída, y fijaros el rebote, ¿vale? No tiene nada que ver. Nada más verle a simple vista, pues ya veis que la estructura no es igual, está por debajo de la media de 133 sesiones, la media de 55 sí ha girado al alza, por supuesto, al final también se ha movido al alza, pero el rebote no ha sido igual de fuerte o de contundente que en el resto de índices. No voy a hablar desde los 16.000 puntos, pero bueno, pues el IBEX ya veis que cada vez le cuesta más recuperar. Normalmente es verdad que, bueno, hay que tener en cuenta los dividendos, pero si yo analizo el índice de referencia, el IBEX 35, con el valor que a mí me dan, es este, ¿vale? Y el rebote no tiene nada que ver con los otros índices. No obstante, la bolsa europea, pues es verdad que, bueno, pues está presentando por ahora menos fuerza. Si desde esta línea proyectamos, pues bueno, nos saca más o menos esos niveles que se han visitado, ¿vale? Ese canal alcista muy lento respecto a la onda bajista, por eso digo que, bueno, pues me da un poquito más de miedo el IBEX. Finalmente se visitaban los niveles que comentábamos, se posicionaba así, pues una vela por encima del nivel de soporte, como dijimos, lo más lógico era asistir al rebote. Y bueno, pues encontró el soporte que teníamos marcado ya del anterior análisis. No sé si lo veríais, al anterior videoanálisis comentábamos la zona del 38.2, que es donde ha lanzado este rebote, que ha dado puntos aprovechables pues a la hora de especular o de invertir en futuros o invertir en warrants o cosas así, ¿vale? Y el rebote se ha vuelto a parar, es decir, por ahora fuerza ninguna. El estocástico lento, ya veis que lento se está moviendo al alza, sí tiene pendiente alcista, pero como os voy, muy castigado en comparación con los otros índices que hemos visto. El RSI de igual manera no ha alcanzado ni por asomo niveles de sobrecompra, nos muestra esa falta de fuerza en el impulso. Y bueno, pues vigilar ante todo, vuelvo a repetir esta zona, la zona, bueno, primero, en primer lugar, la zona del 38.2, puesto que no tenemos cierres por debajo de la misma, pero me da que cierres por debajo de esta zona nos llevarían a romper incluso la línea de tendencia y visitar pues la zona de soporte, que tiene soporte lineal por los dos rebotes que se dieron en estos niveles. Si cogemos el FIBO y lo movemos a este nivel actuado de soporte en dos ocasiones, pues bueno, vemos que además en este nivel coincide el 61.8. ¿Veis? Media de 55 sesiones y 61.8, con lo cual, pues bueno, soporte a vigilar, muy importante, porque además, bueno, pues en breve va a coincidir ahí, si os fijáis, la línea de tendencia, ¿vale? O el canal alcista, la parte baja, la directriz inferior alcista. Entonces, pues bueno, niveles a vigilar. La pérdida de estos niveles creo que, bueno, pues llevarían a visitar nuevamente los 6.400, 6.450 puntos. Y si se estuviera lanzando bueno, pues una corrección, digamos, controlada de esta onda bajista, vamos a verla así, os la voy a poner así para que la veáis.
si esta onda bajista ahora repitiera, bueno, pues se lanzara una nueva onda desde estos niveles, no lo sabemos, igual se dan ahora otros máximos por aquí, inicia la corrección y refuerza este nivel, pero bueno, si la corrección iniciara en estos niveles, ya veis que casi nos lleva al nivel de soporte. Por eso digo que la pérdida de esta zona de cierres por debajo de estos niveles creo que llevarían al IBEX 35 a visitar esa cota. Si cogemos esta línea de tendencia, jugando a los adivinos, como suelo decir, si cogemos esta línea de tendencia, nos da ese nivel además también muy cercano, ¿vale? Si yo esta línea de tendencia la considero que se rompiese porque, bueno, pues iniciara un movimiento a la baja fuerte o lo que sea, nos llevaría a visitar estos niveles muy cerca de la zona de soporte que estamos marcando. Entonces, bueno, zona muy importante, los 6.500, 6.600, que estiran la caída, pues eso ya sabéis que nunca se sabe, a vigilar que no se dé una vela de vuelta como esta que marcábamos aquí, ¿vale? Ese martillo, y se inicie zona de, bueno, se inicie un rebote desde cualquiera de estos niveles, ¿vale? Estocástico rápido está en buen nivel si mantiene lento la tendencia alcista, ¿vale? Pues está en muy buen nivel, le pueden estirar y meterle incluso a zona de sobreventa, ¿vale? Pero mientras el estocástico lento mantenga la tendencia alcista y no se nos meta en sobreventa, no estaría del todo rota por la estructura de rebote que nos está mostrando. El MACD también cortado a la baja y por encima de la línea de cero, es decir, se mantiene en terreno positivo, pero ya muestra corte a la baja. Y hasta ahí lo que veo del IBEX. Eso es lo que veo y lo que os puedo decir. Creo que hemos establecido varios niveles de soporte para que controlemos un poco pues el aspecto técnico de los índices. Las acciones tenéis varias analizadas. Si tenéis alguna propuesta o queréis que analicemos alguna acción o algún índice o bueno, cualquier tipo de sugerencia, pues me viene bien para crear contenido. Ahí en los comentarios me lo dejáis y en cuanto pueda pues os publico el análisis que me pidáis. No sé vosotros cómo lo veis, no sé cómo veis la bolsa tanto española como bueno, europea, americana. No sé cómo veis al IBEX, si le veis fuerza o pensáis que bueno, pues que va a realizar realmente el mismo movimiento que el resto de índices y nos va a llevar a estos niveles. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, si lo queréis comentar y lo discutimos, abiertos estamos. Al final entre todos se aprende más, siempre ven más pues 4, 6, 8 ojos que los de una sola persona. Y como suelo decir, suscribiros, que bueno, pues es gratis, no cuesta nada, simplemente es darle a suscribirse, te van a llegar notificaciones cuando publique un nuevo análisis, con lo cual le vas a poder ver en primicia. Sin más, un saludo y hasta el próximo análisis que publiquemos.